3. Las Palantiri. Las Palantiri, sin la menor duda, no fueron nunca objeto de utilización o conocimiento corrientes, ni siquiera en Númenor. En la Tierra Media se conservaron en cuartos custodiados en muy altas torres. Sólo los reyes y los gobernantes y los guardianes por ellos designados tenían acceso a las piedras y nunca se consultaron ni se exhibieron en público. Pero hasta el fin de los reyes no constituyeron un secreto siniestro. No había peligro en su empleo, y ni el rey ni ninguna otra persona autorizada a examinarlas habría vacilado en revelar la fuente de su conocimiento de los hechos o las opiniones de los gobernantes distantes si éste no había sido obtenido mediante la consulta de las piedras. Después de terminada la época de los reyes y de la pérdida de Minas Ithil, ya no se hace mención de su utilización manifiesta y oficial. No quedaba en el norte piedra que respondiera después del naufragio de Arvedui, el último rey, en el año 1975. En 2002 se perdió la piedra Ithil. Solo quedaron entonces la piedra Anor en Minas Tirith y la piedra Orthanc. Dos cosas contribuyeron entonces al descuido de las piedras y su desaparición de la memoria colectiva del pueblo. La primera era la ignorancia de lo que le había ocurrido a la piedra Ithil. Se supuso, no sin tino, que los defensores de Minas Ithil la destruyeron antes de la toma y el saqueo, pero era evidentemente posible que hubiese sido arrebatada y que hubiera pasado a manos de Sauron, y algunos de los más sabios y más previsores deben de haber considerado esta eventualidad. Parece que así fue en efecto, y que se dieron cuenta de que la piedra de poco le habría servido para daño de Gondor, a no ser que hiciera contacto con otra piedra que estuviera en acuerdo con ella. Es posible suponer que fue por esta razón que la piedra Anor, sobre la que todos los documentos de los senescales guardan silencio hasta la Guerra del Anillo, se mantuvo en un secreto celosamente guardado, solo accesible a los senescales regentes, y ninguno de ellos la utilizó, según parece, hasta Denethor II. La segunda razón fue la decadencia de Gondor y la mengua del interés por la historia antigua o su conocimiento entre todos los hombres de elevado rango del reino, con escasas excepciones, salvo por lo que en ella concernía a sus genealogías, sus antepasados y su linaje. Gondor, después de los reyes, declinó hasta retroceder a una edad media, con conocimientos menguantes y técnicas más sencillas. Las comunicaciones pasaron a depender de mensajeros y recaderos de a caballo, o en momentos de urgencia, de señales de luces. Y si las piedras de Anor y Orthanc se guardaban todavía como tesoros del pasado, sólo conocidos de muy pocos, las 7 piedras de antaño estaban en general olvidadas del pueblo, y los versos de las crónicas que hablaban de ellas, si se conservaban en la memoria, ya no eran comprendidos. El recuerdo de sus virtudes y operaciones fue transformado por la leyenda en los poderes élficos de los antiguos reyes de ojos penetrantes, y los espíritus veloces como pájaros que los servían llevándoles nuevas o transportando sus mensajes. Durante este tiempo, la piedra Orthanc, al parecer, fue descuidada por los senescales. Ya de nada les servía y estaba segura en una inexpugnable torre. Aun cuando ella no hubiera sido también afectada por la duda que ensombreció la piedra Ithil, se encontraba en una región con la que Gondor tenía relaciones cada vez más indirectas. Calenarthon, que nunca estuvo muy densamente poblada,
había sido diezmada por la peste oscura de 1636, y en adelante fue despoblándose de habitantes de origen nomenoriano, por causa de la emigración a Ithilien y a tierras más cercanas del Anduin. Isengard siguió siendo una posesión personal de los senescales, pero Orthanc quedó desierta y finalmente se cerró, y sus llaves fueron llevadas a Minas Tirith. Si Beren el senescal tuvo en cuenta la piedra cuando se la dio a Saruman, probablemente pensó que en ninguna otra parte estaría más segura que en manos de quien encabezaba el concilio enemigo de Sauron. Sin duda, las investigaciones emprendidas por Saruman le habían procurado un conocimiento especial de las piedras, objetos que por fuerza atrajeron su atención, y se convenció de que la piedra Orthanc se encontraba todavía intacta en su torre. Obtuvo las llaves de Orthanc en 2759, nominalmente como guardián de la torre y lugarteniente del senescal de Gondor. Por ese tiempo, la piedra Orthanc apenas había despertado el interés del Concilio Blanco. Solo Saruman, habiéndose ganado el favor de los senescales, había estudiado lo bastante las crónicas de Gondor como para entender la importancia de las Palantiri y los posibles usos de las que sobrevivían, pero de esto nada dijo a sus colegas. Los celos y el odio que Saruman sentía por Gandalf fueron causa de que dejara a aquel de colaborar con el concilio, que se reunió por última vez en 2953. Sin que mediara declaración formal alguna, Saruman estableció en Isengard su dominio y ya no hizo ningún caso de Gondor. El concilio sin duda no aprobó esto, pero Saruman era un agente libre y tenía derecho, si así lo deseaba, a actuar independientemente de acuerdo con su propia política para resistir a Sauron. El concilio en general, por vías independientes, debió de haber tenido conocimiento de las piedras y sus antiguas propiedades, pero no las consideraron de gran importancia para los tiempos presentes. Eran cosas que pertenecían a la historia de los reinos de los Dúnedain, maravillosas y admirables, pero en su mayoría ahora perdidas o de escasa utilidad. Debe recordarse que las piedras eran originalmente inocentes y no servían para fines malvados. Fue Sauron el que las hizo siniestras e instrumentos de dominio y engaño. Aunque prevenido por Gandalf, el concilio pudo haber empezado a desconfiar de los designios de Saruman en relación con los anillos. Ni siquiera Gandalf sabía que aquel se había convertido en aliado o sirviente de Sauron. Esto lo descubrió Gandalf solo en julio de 3018, pero aunque en años posteriores Gandalf amplió sus conocimientos y los del concilio acerca de la historia de Gondor mediante el estudio de sus documentos, lo que más interesaba a todos era todavía el anillo. Nadie advertía las posibilidades latentes en las piedras. Es evidente que solo poco antes de la Guerra del Anillo, el concilio había advertido que sabían muy poco acerca del destino de la piedra Ithil, y no entendió su significado, lo que es justificable aun en personas como Elrond, Galadriel y Gandalf, abrumados por el peso de sus preocupaciones. Ni consideró cuál podría ser el resultado si Sauron se apoderaba de una de las piedras. Fue necesaria la demostración de Dol Baran de los efectos de la piedra Orthanc sobre Peregrin,
para que se pusiera súbitamente en evidencia que el vínculo entre Isengard y Barad-dûr, obvio después de descubrirse que las puertas de Isengard se habían unido a otras dirigidas por Sauron en el ataque contra la comunidad, era de hecho la piedra Orthanc y alguna otra Palantir. El objeto inmediato de Gandalf en la conversación que sostuvo con Peregrin mientras iban montados en Sombra Gris desde Dol Baran era dar al hobbit alguna idea sobre la historia de las Palantiri, para que pudiera empezar a darse cuenta de la antigüedad, la dignidad y el poder de las cosas con las que estaba mezclado. No le interesaba exhibir su propio proceso de descubrimiento y deducción, excepto con este fin, explicar cómo Sauron llegó a tener dominio de ellas, de modo que utilizarlas era peligroso para cualquiera, por más sabio que fuese. Pero al mismo tiempo, la mente de Gandalf estaba afanosamente ocupada por las piedras y reflexionaba sobre las consecuencias de la revelación de Dol Baran sobre muchas cosas que había observado y pensado, tales como el conocimiento que tenía Denethor de acontecimientos distantes y la prematura vejez de su aspecto, notable por primera vez cuando apenas había pasado de los 60 años, aunque pertenecía a una raza y una familia que aún tenían normalmente una vida más larga que la de los otros hombres. Sin duda, la prisa de Gandalf por llegar a Minas Tirith, además de obedecer a la urgencia de la situación y a la inminencia de guerra, estaba acuciada por el súbito temor de que Denethor hubiera recurrido a una Palantir, la piedra Anor, y por el deseo de juzgar qué efecto había tenido esto sobre él, si en la prueba crucial de la guerra desesperada no resultaría él, como Saruman, indigno de confianza, y si no sería capaz de ceder ante Mordor. El trato que tuvo Gandalf con Denethor al llegar a Minas Tirith y en los días siguientes, y todo lo que, según las noticias conservadas del encuentro, se dijeron, deben considerarse a la luz de la duda que albergaba la mente de Gandalf. La importancia que cobró la Palantir de Minas Tirith en sus pensamientos arranca, pues, de la experiencia de Peregrin en Dol Baran. Pero el conocimiento o la conjetura que tuvo de su existencia, por supuesto, eran muy anteriores. Poco se sabe de la historia de Gandalf hasta el fin de la Paz Vigilada, 2460, y la formación del Concilio Blanco, 2463, y su interés especial por Gondor solo parece haberse manifestado después de que Bilbo encontrara el anillo, 2941, y del evidente regreso de Sauron a Mordor, 2951. Su atención se centró entonces, como la de Saruman, en el anillo de Isildur, pero mientras leía los archivos de Minas Tirith, seguramente aprendió mucho acerca de las Palantiri de Gondor, aunque con menor apreciación inmediata de su posible significado que la que mostró Saruman, cuya mente, a diferencia de la de Gandalf, siempre se sentía más atraída por los aparatos y los instrumentos de poder que por las personas. Sin embargo, ya probablemente en aquel tiempo, tenía Gandalf un mayor conocimiento que Saruman acerca de la naturaleza y el origen de las Palantiri, pues todo lo que se refería al antiguo reino de Arnor y la historia posterior de esas regiones constituía su ámbito particular, y él tenía una estrecha alianza con Elrond. Pero la piedra Anor se había vuelto un secreto. Ninguna mención de su destino después de la caída de Minas Ithil aparece en los anales o las crónicas de los senescales. La historia aclararía que ni Orthanc ni la Torre Blanca de Minas Tirith
habían sido nunca tomadas o saqueadas por los enemigos, y por tanto podía suponerse que las piedras seguían intactas en sus antiguos sitios, pero no era seguro que los senescales no las hubieran retirado, y quizás sepultado profundamente en alguna cámara de tesoros secreta. Tal vez incluso en algunos de los últimos refugios escondidos en las montañas, comparables a las quebradas de los túmulos. Gandalf, según se afirmó, dijo que no quería que Denethor se hubiera atrevido a usarla, a menos que le fallara el tino. No podía afirmarlo como un hecho establecido, porque el hecho de que Denethor osara utilizar la piedra, y cuándo y por qué, era y sigue siendo objeto de conjetura. Bien podía pensar Gandalf lo que pensaba sobre el asunto, pero es probable, teniendo en cuenta lo que se dice de Denethor, que empezara a utilizar la piedra Anor muchos años antes de 3019, y antes de que Saruman se aventurara a utilizar la piedra Orthanc o creyera útil hacerlo. Denethor accedió a la senescalía en 2984, a los 54 años. Un hombre dominante, sabio y erudito muy por encima de lo corriente en aquellos días, y de fuerte voluntad. Confiado en sus propios poderes y arrojado, su ferocidad fue por primera vez evidente para los demás después de morir su esposa Finduilas en 2988, pero parece bastante probable que hubiera recurrido a la piedra no bien tuvo acceso al poder, pues había estudiado durante largo tiempo el tema de las Palantiri y las tradiciones sobre ellas, y sus usos preservados en los archivos especiales de los senescales, asequibles solo al senescal regente y a su heredero. Durante el final del gobierno de su padre, Ecthelion II, tuvo que haber tenido grandes deseos de consultar la piedra. Mientras la ansiedad crecía en Gondor y su propia posición se debilitaba por causa de la fama de Thorongil y el favor que le dispensaba su padre. Uno de sus motivos, cuando menos, pudo haber sido los celos que sentía de Thorongil y la hostilidad hacia Gandalf, a quien, cuando Thorongil era influyente, su padre concedía gran atención. Denethor quería sobrepasar a estos usurpadores en conocimiento e información, y también, de ser posible, mantenerlos vigilados mientras estaban lejos. La fuerte ansiedad de Denethor cuando tuvo que hacer frente a Sauron ha de distinguirse de la ansiedad provocada por la piedra. Esta última le pareció a Denethor que podía soportarla, y no sin razón. El enfrentamiento con Sauron casi de cierto no ocurriría aún por muchos años, y probablemente Denethor no lo previó en un principio. Al cabo de un tiempo, a Denethor le fue posible enterarse de muchas cosas sobre acontecimientos distantes mediante el empleo de la sola piedra Anor, y aun después de que Sauron supo de sus operaciones, pudo seguir haciéndolo, en la medida en que conservara las fuerzas para ajustar la piedra a sus propios fines. A pesar de que Sauron intentara siempre arrancar la piedra Anor para sí. Es preciso también tener en cuenta que las piedras no eran sino un pequeño detalle entre los vastos designios y operaciones de Sauron, un medio de dominar y despistar a dos de sus opositores, pero no estaba dispuesto a tener la piedra Ithil en perpetua observación. Por lo demás, no le era posible hacerlo. No era su costumbre dar semejantes instrumentos a sus subordinados. Tampoco tenía entre sus sirvientes a nadie cuyos poderes mentales fueran superiores a los de Saruman o aun a los de Denethor.
En el caso de Denethor, la posición del senescal estaba reforzada, incluso contra el mismo Sauron, por el hecho de que las piedras se adaptaban mucho a las necesidades de sus legítimos usuarios, sobre todo de los verdaderos herederos de Elendil, como Aragorn, pero también a los de una autoridad heredada, como Denethor, en contraposición a Saruman o Sauron. Hay que observar que los efectos fueron diferentes. Saruman cayó bajo el dominio de Sauron y deseó su victoria o ya no se opuso a ella. Denethor siguió firme en su rechazo de Sauron, pero creyó que la victoria de éste era inevitable y por tanto desesperó. Las razones de esta diferencia fueron sin duda, en primer lugar, que Denethor era un hombre de gran fuerza de voluntad y mantuvo la integridad de su carácter hasta que su único hijo sobreviviente recibió la herida, aparentemente mortal. Era orgulloso, pero no por motivos meramente personales. Amaba a Gondor y a su pueblo, y se creía designado por el destino para conducirlos en esos tiempos de infortunio. Y en segundo lugar, la piedra Anor era suya por derecho, y solamente la conveniencia se oponía a su utilización, sumido como estaba en grave ansiedad. Debió de haber adivinado que la piedra Ithil no estaba en buenas manos, y se arriesgó a ponerse en contacto con ella confiando en su fuerza. Su confianza no era del todo injustificada. Sauron no logró dominarlo, y solo pudo influir en él recurriendo a engaños. Probablemente en un principio no miró hacia Mordor, sino que se contentó con las perspectivas lejanas que la piedra procuraba. De ahí su sorprendente conocimiento de acontecimientos distantes. No se sabe si hizo alguna vez contacto con la piedra Orthanc o Saruman. Probablemente lo hizo, y con algún provecho. Sauron no podía irrumpir en estas conferencias. Solo al responsable que utilizara la piedra maestra de Osgiliath le era posible escuchar furtivamente. Mientras las otras dos piedras estuvieran en reposo, la tercera las encontraría a ambas en blanco. Tienen que haber habido abundantes historias acerca de las Palantiri, conservadas en Gondor por los reyes y los senescales, y preservadas aun cuando ya no se utilizaban las piedras. Las Palantiri eran un don inalienable de Elendil y sus herederos, los únicos a quienes pertenecían por derecho. Pero esto no significa que solo uno de estos herederos pudieran utilizarlas adecuadamente. Podían ser usadas con justicia por cualquiera que tuviera autorización del heredero de Anarion o el heredero de Isildur, es decir, un rey legítimo de Gondor o Arnor. En realidad, normalmente tendrían que haberlas utilizado las gentes delegadas. Cada piedra tenía su propio custodio, uno de cuyos deberes era examinar la piedra a intervalos regulares o cuando se les ordenaba o en casos de necesidad. También se designaba a otras personas para que visitaran las piedras, y los ministros de la corona relacionados con la inteligencia las inspeccionaban regularmente y en casos especiales ofrecían al rey y al consejo la información obtenida de esa manera, o en forma privada al rey, según lo requiriera el asunto. En Gondor, últimamente, cuando el cargo de senescal cobró importancia y se volvió hereditario, a condición de constituir un sustituto permanente del rey y un virrey inmediato en caso de necesidad, el mando y la utilización de las piedras parecen haber estado principalmente en manos de los senescales, y las tradiciones sobre su naturaleza y uso
parecen haberse guardado y transmitido en la casa. Como la senescalía se había vuelto hereditaria, desde 1998 en adelante, la autoridad para usar las piedras o delegar esta autoridad a los herederos, por tanto, pertenecía plenamente a Denethor. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, en relación con el Señor de los Anillos, que por esa autoridad delegada, aunque hereditaria, cualquier heredero de Elendil, es decir, cualquier descendiente reconocido que ocupara un trono o un señorío en los reinos númenóreanos en virtud de su ascendencia, tenía derecho a utilizar cualquiera de las Palantiri. Aragorn, pues, reclamó el derecho a tomar posesión de la piedra Orthanc, pues por el momento carecía de dueño o custodio, y también porque era de jure el rey legítimo tanto de Gondor como de Arnor, y podía, si así lo quería, cobrar para sí con justicia todas las concesiones previas. La historia de las piedras está ahora olvidada y solo puede ser recuperada en parte por conjeturas y por algunas pocas noticias conservadas en los archivos. Eran esferas perfectas que cuando estaban en reposo parecían de vidrio o cristal y de un profundo color negro. Las más pequeñas tenían un pie poco más o menos de diámetro, pero algunas, como sin duda las piedras de Osgiliath y Amonsul, eran mucho más grandes y un solo hombre no podía alzarlas. Originalmente, se emplazaron en sitios adecuados a su tamaño y sus funciones específicas, sobre bajas mesas redondas de mármol negro en una copa o depresión central, donde en caso de necesidad podía hacérselas girar con la mano. Eran muy pesadas, pero perfectamente pulidas, y no se dañaban si por accidente o mala intención caían y rodaban por el suelo. La violencia del hombre no podía dañarles, aunque algunos creían que un gran calor, como el de Orodruin, podría llegar a romperlas, y pensaban que ese había sido el destino de la piedra Ithil cuando la caída de Barad-dûr. Aunque sin señal externa alguna, tenían polos permanentes y estaban originalmente emplazadas de manera tal que se mantenían erguidas. Los diámetros de polo a polo apuntaban al centro de la Tierra, pero entonces el polo permanente inferior tuvo que haber estado en el fondo. Las caras a lo largo de la circunferencia en esta posición eran las caras receptoras, que recibían visiones de fuera y las transmitían al ojo de un custodio en el extremo lejano. El custodio, por tanto, que quisiera mirar al oeste, tenía que colocarse en el lado este de la piedra, y si deseaba mirar hacia el norte, tenía que trasladarse a la izquierda, hacia el sur. Pero las piedras menores, las de Orthanc, Ithil y Anor, y probablemente Anúminas, tenían también una orientación fija original, de modo que, por ejemplo, la cara oeste solo miraba al oeste y girada en cualquier otra dirección no mostraba nada. Si una piedra quedaba desplazada o perturbada, era posible volverla a su posición original por observación y resultaba entonces conveniente hacerla girar, pero cuando se la movía o se caía, como sucedió con la piedra Orthanc, no era nada fácil reacomodarla. Así pues, fue por casualidad, como los hombres la llaman, según habría dicho Gandalf, que Peregrin, mientras tocaba la piedra, la puso en tierra más o menos erguida, y situado al oeste de ella, colocó la cara que miraba al este en la posición adecuada. Las piedras mayores eran así si alguien las movía y seguían viendo en todas las direcciones, pero las Palantiri solo eran capaces de ver, no transmitían sonido. Sin que una mente directora las gobernara, se descarriaban y sus visiones, aparentemente al menos, eran azarosas.
Desde un sitio elevado, la cara occidental, por ejemplo, miraría a una gran distancia, la visión se empañaría y se distorsionaría a ambos lados y arriba y abajo, y la escena se iría haciendo menos clara a medida que creciera la distancia. Además, lo que veían era gobernado o estorbado por la oscuridad, por la casualidad o por el amortajamiento. La visión de las Palantiri no era cegada o impedida por obstáculos físicos, sino solo por la oscuridad, de modo que podían ver a través de una montaña, como a través de una mancha opaca o una sombra. Pero nada veían que no recibiera alguna luz. Podían ver a través de las paredes, pero nada veían dentro de cuartos, cuevas o bóvedas, a no ser que hubiera luz en ellas, y no podían de por sí procurar o proyectar luz alguna. Era posible protegerse contra su visión mediante un proceso llamado de amortajamiento, mediante el cual ciertas cosas o zonas se verían en una piedra, solo como una sombra o una niebla profunda. ¿Cómo era esto posible? Para los que tenían conocimiento de las Palantiri y la posibilidad de ser vigilados por ellas, es uno de los misterios perdidos de las Palantiri. Un observador podía, mediante un esfuerzo de voluntad, hacer que la visión de la piedra se concentrara en algún punto, próximo o directamente delante. Las visiones descontroladas eran pequeñas, especialmente las de las piedras menores, aunque podían agrandarse si el observador se ponía a cierta distancia de la superficie de la Palantir. Unos 3 pies era lo más adecuado, pero dominados por la voluntad de un observador experimentado y fuerte, cosas más remotas podían ampliarse, acercarse por así decir, o volverse más nítidas, mientras el fondo quedaba casi suprimido. Así, un hombre a una distancia considerable podía verse como una figura diminuta de media pulgada, difícil de advertir en medio de un paisaje o de otros hombres. Pero la concentración podía ampliar y clarificar la visión hasta que apareciera como una figura nítida, aunque reducida, de 1 pie o más de altura, y era posible que el observador la reconociera. Una gran concentración ampliaría algún detalle que interesara al observador, de modo que podría ver, por ejemplo, si llevaba un anillo en el dedo. Pero esta concentración resultaba muy fatigosa y podía concluir en un verdadero agotamiento. En consecuencia, solo se recurría a ella cuando la información era imperiosamente necesaria, y la oportunidad, asistida por alguna otra información quizá, hacía posible que el examinador escogiera algún detalle significativo para él y para sus intereses inmediatos de entre el tumulto de las visiones de las piedras. Por ejemplo, Denethor, sentado ante la piedra Anor, inquieto por Rohan y pensando en la conveniencia de encender los fanales y enviar la flecha, podría situarse en una línea directa orientada hacia el noroeste a través de Rohan, que pasara cerca de Edoras y por los vados de Lisen. En ese momento podría haber movimientos visibles de hombres en esa línea. En tal caso, Denethor podría concentrarse en un grupo, por ejemplo, descubrir que son jinetes y reconocer una figura, la de Gandalf, por ejemplo, que cabalga con refuerzos al abismo del yelmo, y de pronto se separa y se dirige a la carrera hacia el norte. Las Palantiri de por sí no podían examinar la mente de los hombres sin intervención de la conciencia o la voluntad de éstos, porque la transferencia del pensamiento dependía de las voluntades de los usuarios en ambos extremos, y el pensamiento, percibido como lenguaje, solo podía transmitirse si había concordancia entre las piedras.